señores diputados. El señor secretario de la lectura de la cuenta dijo que no había cuenta, de manera que vamos a puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Si alguno de las señoras o señores diputados quieren hacer uso de la palabra. Perfecto. Hoy día teníamos invitados a don Álvaro Erazo, que es parte importante, exministro de Estado y integrante del Consejo Asesor COVID, que ha expresado públicamente también algunos planteamientos, a veces diversos. Estaba también invitada la presidenta del Colegio Médico, quien puede venir a partir de la primera semana de septiembre, de manera que la hemos convocado ya para el día 3 de septiembre, le vamos a extender la invitación. Y había confirmado, aunque tenía problemas de agenda complejos por su trabajo, el presidente de la Sociedad de Infectología de Chile, el doctor Luis del Piano Méndez. Estamos esperando unos minutos porque a lo mejor él podría asistir unos 10-15 minutos y hacerlo primero, y si no se puede le damos de inmediato la palabra al doctor Erazo. Señor secretario, puede consultar si va a ser posible o no esa comparecencia, aunque sea breve, del doctor. Sí, voy a intentar comunicarlo. Por última vez estamos a través del contacto con las secretarias, pero voy a hacer el último intento a ver si lo podemos tener al inicio de la sesión. Dame un segundo. El doctor está en un hospital, entiendo, en primera línea textualmente. Y si va a hacer un espacio para poder asistir, aunque sea al principio de la sesión, algunos minutos. En este minuto presente la secretaria hablando con ellos, así que no puedo tener respuesta, pero estamos insistiendo para ver si pudiera comparecer de inmediato, pero no tengo la respuesta aún presente, así que yo creo que... Ya, entonces vamos a partir nomás, no podemos... de manera que ahora vamos a partir con don Álvaro Erazo. Si se logran contactar con el doctor del Piano, bueno, dejémoslo a partir de una hora más, o sea, de las 3:30, por lo menos, para estar una hora con el doctor Álvaro Erazo. Y no interrumpir su exposición o las consultas que hagan las señoras o señores diputados. Don Álvaro Erazo, muchas gracias por venir a esta comisión. Usted ha sido una de las personas que miembros de esta comisión han pedido que asista. Nosotros estamos investigando, como lo dice el nombre de la comisión, los actos del gobierno en relación con los aspectos sanitarios, económicos, sociales y laborales de la pandemia por el COVID-19. Somos una comisión investigadora buscando las responsabilidades que ocurran respecto a las autoridades. Y usted, como nos fue propuesto su nombre, dada su calidad de médico, ex ministro de Estado y además miembro del comité asesor, que han expresado además públicamente algunos matices muchas veces con las medidas, y nos interesa de sobremanera su opinión respecto al trabajo que se está haciendo por parte del Ejecutivo en esta área que son también de su competencia. Así que esa es la idea. Le damos las gracias y le ofrecemos la palabra. Después de que usted hable, la idea es que los señores diputados, la señora diputada presente, puedan formular también preguntas, observaciones respecto a lo que usted señale de otras materias. Esa es la idea. Así que don Álvaro, muchas gracias por asistir. Gracias, presidente, y saludar a través suyo a todos los parlamentarios que hoy día están acá. Tengo la oportunidad y, por supuesto, la absoluta convicción de que todos constituyen un referente político-técnico en términos de políticas de salud, así que con mayor razón creo que es importante, más allá de la obligación nuestra, de poder dialogar y entregar la información que a ustedes les pueda ser útil en este proceso investigativo. Yo me incorporé como miembro del Consejo Asesor el 21 de marzo. El Consejo se constituyó el 10 de marzo y después o posterior a los anuncios que se hicieron en relación al retorno a la actividad escolar, como ustedes bien saben, eso generó una controversia pública. Nos solicitaron, no por esta razón, pero en ese contexto, nos incorporáramos a este consejo el doctor O'Ryan y yo, ¿ya? O sea, yo originalmente no estaba en el consejo asesor. Y de ahí, por cierto, ustedes ya han recibido los antecedentes
pormenorizados del trabajo del Consejo, a través de la doctora Jimena Aguilera, quien oficia de coordinación, aunque es un cargo implícito porque no está así establecido, pero ella es la que coordina el trabajo técnico de esta comisión. Ha trabajado semanalmente, al inicio varias sesiones en la semana, y después con un programa de actividades 2 veces por semana, y por cierto también participando en la comisión que el Senado ha constituido, que preside la senadora Carolina Goich. Ahora, yo entiendo que todos los antecedentes de lo que es nuestro trabajo, por supuesto, están registrados en la página web que el propio Consejo se ha generado, digamos, los documentos, nuestras posiciones respecto a aspectos que nos han consultado y otros en que no siendo consultados hemos considerado relevantes. Por ende, hay podríamos decir, un seguimiento que está plasmado en documentos, porque muchas veces las declaraciones no constituyen un buen argumento suficiente. Así que eso, por supuesto, a disposición de todos. Como ustedes bien saben, las emergencias, situaciones de catástrofe en particular, siempre han motivado al Ministerio de Salud, en este caso no sé si el Ministerio, a constituir consejos técnicos. En el caso de lo que yo recuerdo, digamos, ya como subsecretario, ministro de Estado, constituimos varios consejos, el último de ellos, que por lo menos me tocó a mí, en calidad de ministro, trabajar, fue con el periodo en que enfrentamos el H1N1, que, por cierto, no siendo de la magnitud del COVID-19, también significó un gran esfuerzo, y ahí también un consejo técnico asesor. Recuerdo varios de los miembros, entre ellos la doctora Davanch, que colaboró intensamente en el trabajo nuestro, varios saludistas, infectólogos, etcétera, fueron jugando un rol muy determinante, digamos, en cómo nosotros fuimos elaborando la estrategia, digamos, y la respuesta sanitaria. En ese sentido, creo que un consejo técnico es fundamental, y también, por supuesto, las características de autonomía e independencia que debe tener, ¿ya? Así que ese es un punto que quisiera destacar y entrar ya en el detalle, digamos, de lo que ha sido nuestro trabajo. Yo diría que hay aspectos donde sí hemos tenido una correspondencia por parte del Ministerio que ha reconocido nuestras recomendaciones. Hay otras donde sencillamente en lo que fueron los preceptos originales, que eran básicamente poder definir y acompañar en la estrategia de enfrentamiento de la pandemia, básicamente la organización de la respuesta sanitaria, no fueron considerados, no es obligación del Ministerio, por supuesto, que se consideren, pero yo tengo la impresión, mirado en una visión más integrada, que un aspecto que fue crucial y que de alguna manera generó una serie de desencadenantes no favorables en la respuesta, y que está dicho muchas veces, pero quisiera reafirmarlo, es que no se consideró, y no solo no se consideró, no se optó por la atención primaria como primera respuesta sanitaria frente a la circulación del virus, que como ustedes saben es un virus importado, y tuvimos casos iniciales que básicamente se focalizaron en la zona oriente de Santiago, en Talca, más otros que desconocemos si efectivamente lograron sortear las barreras de entrada que se inició tempranamente como primera respuesta al plan de enfrentamiento de la pandemia. Entonces, tengo la impresión que ese factor fue, por supuesto, muy determinante, y yo tengo la impresión de que esto no es casual. Yo creo que ahí hay un error de estrategia, por subvalorar la capacidad de diseminación que tenía el virus, que además esto fue parte de controversia en términos de tomadores de decisiones, por decirlo menos. O sea, hubo muchos estados de países, me refiero, las naciones, que subvaloraron, menospreciaron
a veces por falta de conocimiento e información, porque, digámoslo, este es un virus que no teníamos ningún antecedente, el COVID-1 había sido distinto, la experiencia de los asiáticos, por supuesto, era mucho mayor porque habían enfrentado otras situaciones de epidemia, ¿no? Entre ellos el H1N1, pero otras más también, y por ende estaban mejor preparados que nosotros. Entonces, finalmente aquí sí creo no se aprovechó al máximo esa capacidad de respuesta sanitaria, que es la única posible de hacer una contención de la magnitud de la circulación que tenía este virus, que como ustedes saben, tiene varios indicadores, entre ellos el famoso R efectivo con el que se hace el análisis de la diseminación. El acondicionamiento de la red, por cierto, en la complejidad, todos la han valorado, básicamente además la centralización que se hizo a la gestión de las camas críticas, y por otro lado, yo diría el eje estratégico de la política, que es testeo, trazabilidad y aislamiento, tuvo, y aquí lo ligo con lo de atención primaria, un defecto, que fue el de la trazabilidad, porque es imposible trazabilidad sin atención primaria, para decirlo de manera simple. Claramente, este rol de la trazabilidad, por así decir, es insustituible de una función pública. O sea, usted no le puede encargar a cualquiera, digamos, que haga la trazabilidad. Tienen que ser organismos que estén respaldados, por así decir, por su propia función y naturaleza, que certifiquen efectivamente la detección del caso, la investigación epidemiológica, cuando corresponde el aislamiento de acuerdo a la norma técnica. Como ustedes saben, partimos con las normas que son de recomendación a nivel global para los días de aislamiento, y por supuesto también los contactos, la búsqueda de contactos estrechos. Si ustedes traen a la discusión lo que hoy día está en el debate, es exactamente lo mismo que nosotros debiéramos haber discutido desde el primer día. ¿Ah? Porque ese es el punto. El punto es el aislamiento, la detección, la trazabilidad, la búsqueda de los contactos estrechos, la encuesta epidemiológica y supervisar efectivamente que esos aislamientos sean efectivos. O sea, no es solo un indicador de proceso, es un indicador de resultado. Entonces, tengo la impresión que acá se nos invirtió, por así decir, la estrategia, se invirtió. Tengo la impresión básicamente porque como fueron tiempos acelerados, pero hubo varias semanas por medio, se dio por, entre comillas, incapaz, en este caso el gobierno, de poder hacer esa contención y cortar la circulación del virus. Usted sabe que hay un matiz acá, la primera ministra de Nueva Zelanda decía, no solo hay que aplanar la curva, hay que aplastar la curva. Porque, claro, depende de la intensidad de la contención. El recurso a la cuarentena es un recurso, por supuesto no es el fundamental. Depende de esa magnitud, es si se va a diseminar o no. Y yo creo que finalmente lo que pasó es que se dio por descontado que pasamos a una etapa 4, por así decir, una etapa más avanzada, donde ya, por así decir, el virus iba circulando, y no hubo posibilidad tal de desplegar con trazadores, porque hay que capacitar gente, hay que preparar equipos técnicos para hacer la trazabilidad, no cualquier persona se pone a hacer y preparar también desde el punto de vista operacional, logístico, informático, esta capacidad de respuesta, de contención y corte de la circulación. Ese creo yo que es el gran dilema, el gran problema No le estamos escuchando bien, parece, ¿cierto? que tuvimos en el diseño estratégico, ¿ya? Y que Álvaro, no te escuchamos bien. Si quieres, apague el video y deje el puro sonido para mejorar, porque el último medio minuto no te escuchamos. Ya. No, yo digo que este es el dilema fundamental. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya. Es el dilema fundamental de la estrategia, incluso casi o más compleja
Lo que pasa es que el tema de la habilitación de las camas críticas es bien impactante, por supuesto, todo lo que se hizo, pero es casi o más compleja habilitar la respuesta sanitaria desde los territorios, desde los municipios, capacitar a los famosos que hoy día conocemos como trazadores, capacitarlos, entregarles las herramientas, preparar logísticamente el soporte informático. Ahí debiéramos haber puesto, por así decir, toda la mayor capacidad técnica y estratégica. En segundo lugar, creo yo que, y este es un tema que varios de ustedes han sido profesionales directivos y conocen el sistema de salud chileno, sin lugar a dudas, con toda profundidad, siempre es difícil, por así decir, traspasar esta responsabilidad a la atención primaria, y que yo creo que esto se nos profundizó, y voy a contar la experiencia, por lo menos de las que yo recuerdo, con la separación de las dos subsecretarías. Yo recuerdo bien el caso del VIH, SIDA, cuando tuvimos la pérdida de los contactos que hubo. ¿Se acuerdan ustedes que la seremía y las direcciones del servicio no conversaban y efectivamente hubo problemas de identificación? Y, por supuesto, hacer la encuesta epidemiológica y hacer el tratamiento adecuado de los casos previamente notificación. Ese es un signo, y yo creo que han habido varios otros donde uno tiene que partir de la premisa de que la respuesta sanitaria tiene que centralizar con mucho mayor fuerza, habiendo dos subsecretarías, en un solo mando central, para justamente juntar la epidemiología con la gestión local, fundamentalmente desde los servicios y la propia atención primaria. Ese creo que es un tema que hay que profundizar mucho más. Podrán haber discusiones y soluciones, pero creo que ese fue un punto crítico. Y sigue siendo crítico, a mi modo de ver. Todavía hay serias dificultades para que los CEREMI jueguen un rol de mayor profesionalismo, me refiero del punto de vista de la salud pública y la epidemiología, digamos, no se trata que hagan academia acá, para ser el principal soporte de la respuesta sanitaria. Sí, finalmente, esto es una respuesta de salud pública, por supuesto de las redes asistenciales también, pero creo que ese ha sido un principal escollo que tiene como agravante, a mi modo de ver, los problemas de, por así decir, falta de actualización y transferencia de información oportuna y adecuada a los niveles locales de salud. Nosotros como Consejo Asesor hemos entrevistado a representantes de algunas comunas, por supuesto no tenemos el diagnóstico en profundidad, pero a mí me sorprendió, por ejemplo, que las transferencias de recursos que estaban comprometidos para la implementación del sistema de trazabilidad, más que se quejaban, objetivaban que estaban demorándose mucho en justamente hacerlos efectivos en los municipios, y por ende eso genera un impacto, sobre todo cuando se tiene que hacer una planificación más allá de un mes. O sea, la forma de la planificación presupuestaria, la transferencia de recursos para enfrentar la pandemia en términos de trazabilidad, no es posible hacerla si usted le hace una transferencia o programan una transferencia por un mes. Usted tiene que pensar que esto va a durar varios meses, y por ende también los recursos tienen que ser en un plan trimestral o de 6 meses, pero creo que ahí también la transmisión de esa información es clave respecto a cómo se va a manejar presupuestariamente esta respuesta sanitaria. Respecto a los temas donde yo diría hay coincidencias en que, por cierto, se ha logrado avances en el tema de la respuesta y la capacidad de oferta de camas complejas. Es indudable que se logró buenos resultados en ese sentido, pero yo llamaría la atención en que
y lo he dicho públicamente, por eso lo voy a decir acá también, con mucha claridad, debiera haber un incentivo a los trabajadores. En nada desmerece un mérito de reconocimiento a la función de los trabajadores y profesionales por su desempeño. Han tenido, y no voy a repetirlo, ustedes lo saben, han tenido un esfuerzo mayor, y si les damos una asignación por mérito en otras circunstancias menos dramáticas que estas, creo yo que amerita, digamos, que esto pudiera ser un compromiso importante. ¿Ah? Nuestros recursos humanos, a mí me sorprenden, han tenido una capacidad extraordinaria, del sector público, pero no solo del sector público, en todos los niveles ha sido extraordinario, creo, como los equipos de salud se han no solo enfrentado en la primera línea, sino también actualizado en conocimientos, han incorporado, digamos, este conocimiento del día a día, que significa con grados de incertidumbre enfrentar los riesgos que esto lleva, con muchos prejuicios de la propia comunidad, digamos. Ustedes han visto a veces relatos de profesionales que en sus propios lugares de habitación son estigmatizados porque trabajan en el sector salud. Creo que ese es un gran logro, el recurso humano chileno, la cultura sanitaria aprendida en varias contingencias, creo que es bien destacado. Yo lo viví en el terremoto, al segundo día los equipos de salud estaban trabajando, incluso en algunos casos con prácticamente hospitales casi destruidos. O sea, creo que nuevamente el sistema de salud mostró mucha capacidad. En relación a los temas técnicos, creo que el tema de la información es relevante. ¿De qué información estamos hablando? Uno de los bemoles que ha tenido esta pandemia ha sido justamente la información respecto a mortalidad, no solo en Chile, en varios países. Todavía y siguen existiendo dudas respecto a la información que hay en varios países de nuestra región, pero también en países europeos. Ustedes han visto las controversias en países como la guerra, en fin. Y creo que nosotros aquí tuvimos alguna debilidad en haber considerado que por salvar la inmediatez del dato, sustituimos al DEIS, que como toda organización, en este caso un punto de estadística, el hábito del registro, que está en sintonía con el registro civil, con el servicio médico legal, por supuesto, hay toda una metódica que está establecida en términos sanitarios, tuvo varios descalces, por así decir, desde el punto de vista de la información. ¿Ah? Afortunadamente eso se ha mejorado, pero creo que hay que buscar una solución hacia adelante de fortalecer el trabajo de DEIS. Nosotros tenemos pocos codificadores, son codificadores expertos que tienen que ser fortalecidos en el futuro. Yo pedí, porque la conocía, la doctora Raj, que se incorporara a trabajar en una comisión. Afortunadamente el ministro Goich accedió con absoluta convicción de que iba a ser un aporte, y ella está trabajando, la doctora Raj, en apoyar justamente el trabajo de estadística sanitaria y, por supuesto, superar las controversias respecto a los casos fallecidos y las categorías que se usan, como ustedes saben, de acuerdo a las normas internacionales para definir como tal el número de fallecidos. Y la otra información que a mí me parece importante es la que se produce en el nivel local. Yo creo que los sistemas de registro de casos tienen que asumir la capacidad desde arriba hacia abajo y no solo de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero con esto? Que el sistema EpiVigila se va a validar siempre y cuando sea útil, adecuado, oportuno, asequible desde el nivel local. Tiene que validarse desde el nivel local el sistema EpiVigila. Y los servicios de salud tienen desarrollos propios. Es evidente que la necesidad de interoperar
es fundamental. Y si no interoperan, es un enredo de marca mayor. Eso creo que se requiere resolver con mucha urgencia. Eso creo daña efectivamente la trazabilidad. O sea, no es posible la trazabilidad, aunque sea física, porque aquí la trazabilidad hay que ir a la casa, hay que entrevistarse con la persona, hay que ver cuántas personas viven, etcétera, etcétera. Se tiene que registrar e informar adecuadamente hacia el nivel superior, quien hace las estadísticas y va informando a la población. Yo tengo lo otro ya que es más cualitativo. Creo que en nada contribuye el exceso de confianza. Yo creo que en materia de catástrofe, los chilenos hemos aprendido que la confianza es el peor enemigo, ya que se ha partido de una falsa premisa, dicotomía entre economía y salud. O sea, es evidente que si esto no funciona adecuadamente, la estrategia va a ser peor para la economía. Entonces, a veces por algunos querer acelerar el tramo y la propia gente que quiere trabajar, independientes, pymes o empresas grandes, muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de darle la confianza y esta confianza muchas veces no puede estar sometida, digamos, a una premura, por muy legítima que sea, y en ese sentido esa ecuación ha sido difícil de manejar y creo que tanto las cuarentenas dinámicas, que yo hasta el día de hoy, me permiten, presidente, hasta el día de hoy no he escuchado nunca una justificación que me diga el fundamento de las cuarentenas dinámicas. No tengo, digamos, en regiones urbanas como la metropolitana, claramente esto pudiera ser una buena opción en comunidades más pequeñas desde el punto de vista poblacional, pero yo después de un tiempo tuvimos la oportunidad de invitar a uno de los expertos y le pregunté cuál había sido el criterio con el cual habían diferenciado una parte de Ñuñoa de otra, que era básicamente la avenida Grecia. Y no tuve respuesta, me dijo, mira, esto es cualitativo. Entonces, esas cuarentenas dinámicas, producto de una, a mi modo de ver, deficiente información, y que yo no sé de dónde se sacó esa información y nunca la he visto respaldada, provocó una problemática mayor en la región metropolitana, que hizo finalmente llegar a las cuarentenas, digamos. Ahora, no quiero decir que las cuarentenas dinámicas hayan sido, pero el causante. Pero ese es un punto que creo es muy necesario investigar, porque además el desconfinamiento que se ha ido produciendo ahora tiene aspectos también de desconfinamiento dinámico en la región metropolitana. Yo escribí un artículo en el Mercurio el otro día sobre los efectos de la conectividad y el riesgo, y es evidente los centros de modelamiento matemático e ingeniería de la Chile y otros que han analizado esto, entre ellos la Universidad del Desarrollo, advierten del problema. Tampoco vamos a esperar eternamente, digamos, pero a lo menos tenemos que saber si está preparado el transporte público, a lo menos si está preparado el Transantiago o el metro, porque es indudable que el virus se moviliza, digamos. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un llamado de atención a los expertos y sobre todo también al ministerio. Sobre este punto nosotros fijamos una posición, tenemos algunos matices entre varios de los expertos del Consejo, pero nosotros planteamos una unidad más integrada como es la provincia para haber iniciado el desconfinamiento o el desescalamiento. Finalmente yo tengo la impresión que el tema de la participación fue insuficiente. Creo que las capacidades instaladas culturales que tiene Chile en sus juntas de vecinos, en sus asociaciones diversas, pudiéramos haberla aprovechado mucho más para la respuesta sanitaria que
lo que se logró. Los propios municipios tienen estructuras para haber hecho una mejor articulación y educación, transferencia de capacidades en el nivel local, un consejo mucho más amplio de organizaciones sociales, gremiales, etcétera, para haberlos puestos en una lógica también más épica de lo que significaba y, por supuesto, de educación a la propia comunidad. Yo creo que en términos de participación hemos estado muy débiles. Y en términos de comunicación de riesgo, yo creo que todavía seguimos estando débiles. Por supuesto, la gente ha incorporado el uso de la mascarilla, pero tengo la impresión que debiéramos ser mucho más agresivos en la comunicación de riesgo, porque no podemos, como les decía en un instante, ser exitistas, digamos, y tampoco generar terror en la población. Creo que todos nosotros hemos sido súper cuidadosos en la comunicación, ustedes, todos nosotros. Así que ese es mi planteamiento, estimado presidente. Muchas gracias, doctor. Vamos a ofrecer ahora el uso de la palabra para formular preguntas a las señoras y señores diputados. Vamos a ofrecer la palabra ahora. Preguntas. Diputado Juan Luis Castro va a preguntar algo. Juan Luis. Sí. Gracias, presidente. Saludar al doctor Álvaro Erazo, por supuesto, que haya accedido a esta invitación. Y yo quiero preguntarle a él, como experto, miembro del Consejo Asesor, 3 cosas que me preocupan. Ya tuvimos la semana pasada 2 miembros también del Comité Asesor, y hay cosas que quedaron un poquito dando vuelta y que quisiera que él se refiriera. Quiero preguntarle al doctor Erazo, presidente, ¿cómo observa él, que fue ministro de Salud, que actualmente funciona la institucionalidad del Ministerio de Salud? Me refiero a quién toma las decisiones del Ministerio de Salud. ¿Quién las toma? Y uno podría decir esto es de perogrullo, uno diría el ministro. Pero parece que a veces no es así. Y hay equipos en niveles intermedios, en distintas divisiones o departamentos que han tenido roles determinados y que incluso han provocado diferencias de opinión entre 2 subsecretarías en el último tiempo, a raíz del caso de las residencias sanitarias, por ejemplo. Entonces quisiera que él se refiriera a esa relación que a ellos les toca, además con el Ministerio de Salud como institución de comité asesor. Luego preguntarle, en la moneda, en el gobierno, en el diálogo que ustedes han tenido, a veces a razón de diferencias de opinión, o de controversia, o de no ser escuchados, el comité asesor ha levantado minutas y ha hecho planteamientos bastante explícitos sobre sus puntos de vista. Recuerdo que el mismo doctor Erazo y la doctora Ferrecho, respecto al desconfinamiento en Santiago, emitieron opiniones críticas luego de esos anuncios, hace un mes atrás aproximadamente, que motivó después una minuta de contenido respecto a los criterios para desconfinar. Quiero preguntarle qué opina él de la débil y, a mi juicio, raquítica estructura de las Seremis de Salud en todo el país, producto de una herencia de largos años, desde que se instalaron ellos bajo la autoridad sanitaria, la Subsecretaría de Salud Pública, que impide, y le digo porque en mi región hasta el día de hoy no hay Seremi, está renunciada hace 2 semanas, y no hay Seremi titular en cargo, siguen buscando, una zona que se empezó a desconfinar hace 3 días, con resultados de masivas salidas de la gente a la calle, y no hay autoridad sanitaria. ¿Qué opina usted, doctor Erazo, del rol de la Seremi para haber descargado en ella tanta responsabilidad de gestión, de estrategia y de implementación de fiscalización en trazabilidad y aislamiento, sabiendo lo débil, la poca musculatura que tiene la Seremi a lo largo de todo el país? Eso en primer término. En segundo término, preguntar lo siguiente: si toda la modalidad de trazabilidad, testeo y aislamiento se centra en el denominado test PCR, que es el eje de las definiciones, ¿cuál es la velocidad de demora de entrega de este resultado que ha sido tan controversial? Porque muchas personas se han visto afectadas o de no tener acceso. Recordamos casos de personas que eran contacto estrecho y no tenían acceso porque hasta que no tuvieran síntomas, se les decía en la atención primaria o en hospitales, no podían hacerle el PCR, o bien haciéndose el examen. Sin embargo,
la demora hasta el día de hoy, yo no sé qué información maneja el doctor Erazo, sigue estando mayor de 48 horas, incluso ya hasta 10 días, según el caso, que es inútil si estamos hablando de trazabilidades o estamos hablando de cuarentenas efectivas, que llegue tan tardíamente un resultado para saber quién es positivo. Se habló en los días antes que saliera el doctor Mañalich, que entre paréntesis hoy día se cumplen 2 meses exactos de coministro. Se habló del test de saliva. Se anunció, incluso se dijo, mire, la próxima semana vamos a contar con esta maravilla y para agilizar los procedimientos. Un PCR de saliva. Y nunca más se supo del PCR de saliva, después de algunas observaciones y críticas. ¿Qué piensa él de eso? ¿Tiene viabilidad en Chile? ¿Se va a aplicar? ¿O fue algo así como una quimera tipo carné de alta COVID, que fue una cosa pensando en su momento por la inmunidad de rebaño y que nunca prosperó ni en el mundo ni acá? Y por lo tanto, ¿cómo la trazabilidad y el aislamiento en esta bajada gradual, que todas las experiencias mundiales dicen que la subida puede ser más rápida, pero la bajada en los países es gradual y con los rebotes que puede ir teniendo en el tiempo? Nosotros estamos en esa fase, que es más compleja, es más incierta. ¿Cómo estamos asegurando la trazabilidad y el aislamiento con las situaciones del PCR de por medio, bajo el PCR clásico, que todavía no muta a otras formas más amigables o más cercanas para ir más fuertemente a la población? Y por último, presidente, quiero preguntarle al doctor Erazo qué piensa él del modo en que se está desconfinando en este momento la región metropolitana y otras regiones del país que están en el mismo proceso. ¿Por qué? Porque entendemos, a propósito de la crítica que él hace al modo de confinamiento por parcialidad o confinamientos dinámicos, como se hizo en su momento en abril, mayo, parte de junio, resulta que estamos teniendo desconfinamientos dinámicos. Entonces, cuando entró ahora Santiago y Providencia y después se va a esperar a si Recoleta, si otras comunas entran o no, me parece a mí que es un modelo similar al de entrada, y si el de entrada, a juicio del doctor Erazo, fue confuso y equívoco, ¿por qué no pensar que el de salida con el mismo método pase lo mismo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en realidad, a su juicio, en el Gran Santiago, en la región metropolitana, con estos indicadores y con esta movilidad que está teniendo Santiago de transporte público y sobre todo? Y en O'Higgins, por último, presidente, que es mi región, se inició un desconfinamiento hace 3 días atrás con límites, con umbrales límites, con una positividad el día previo de 17%, ayer 13% de positividad en los exámenes en O'Higgins, que claro, en el acumulado aparecen 10, pegado en 10 puntos, 10%, en el borde, en otras palabras, con toda la movilización de público que hemos conocido todos. Esto que a muchos nos parece pan para hoy y hambre para mañana, prefiero estar equivocado, pero finalmente, en los criterios de cómo se está desconfinando, los que ustedes entregaron, cuánto se aceptó, cuánto no se ha considerado por el comité asesor, para efectos de esta bajada lenta, que es casi más peligrosa que la subida por los rebrotes que pueden haber. Gracias, presidente. Muchas gracias, Juan Luis. Escuchamos la respuesta a Juan Luis y después abrimos de nuevo el uso de la palabra, ya que tenemos tiempo, nos vamos uno a uno mejor. Don Álvaro Erazo, tiene la palabra para contestar las preguntas de Juan Luis Castro. Tenemos problemas de... ¿Me escuchan bien o no? Estamos con problemas. Sí, ya, te escuchamos bien. Ok, ustedes me avisan porque está inestable. Si hay problemas, yo te aviso. Ya. En institucionalidad, yo reconozco y asumo mi diagnóstico. La institucionalidad del ministerio hoy día es débil en el contexto de la pandemia. La división de atención primaria, por ejemplo, ha estado ausente de la respuesta sanitaria. Nosotros creamos una división en uno de los cambios organizacionales del ministerio para potenciar la atención primaria. Era un departamento de atención primaria. Se creó una división, se fortaleció. Y hoy día que más la necesitábamos, esa división de atención primaria recién ahora está apareciendo con liderazgo. Y a mi modo de ver, del punto de vista institucional, lo que yo hubiese esperado era una articulación del cuerpo ejecutivo, vale decir, quienes pudiéramos decir son los jefes logísticos y además con mando de conducción,
como son los jefes de división del ministerio, ¿ah? En un mando superior, y que ese mando superior se expresara en coordinaciones territoriales de Ceremi con directores de servicio afiatados para la respuesta sanitaria. O sea, un esqueleto institucional que no se logró, que no se materializó al inicio, y que hoy día ha ido, entre comillas, por lo menos lo que se me ha dicho, mejorando en esa coordinación, pero ahí tuvimos un defecto de no haber adecuado la institucionalidad a la envergadura de la crisis que estábamos viviendo. Porque si uno se queda con la misma institucionalidad y con las mismas jefaturas, y no hace una organización adecuada, porque de ahí vienen los COE y otras estructuras, digamos, de emergencia, hubiese sido mucho, me atrevería a decir, mucho más clara la capacidad de respuesta sanitaria. Ahora, esta institucionalidad también tiene que ver con cómo el mando superior, ministros, subsecretarios, actúan con plena sintonía hacia la estructura del Ministerio de Salud, que como ustedes saben, es una estructura que hereda gran parte, y en buena hora, de lo que fue el Sistema Nacional Chileno, por muy segmentado que esté. Pero nosotros tenemos directores de servicio con mucho liderazgo, con mucho ascendiente, y por ende hay una capacidad instalada ahí, y Ceremi extremadamente debilitados, más aún del rol que se le asigna a Ceremi, digamos, que es justamente ser el líder el natural y la autoridad que se hace cargo de la salud pública, de la epidemiología, de la fiscalización y todos los componentes que tiene. Entonces, ahí tenemos un problema mayor, pero se ve agravado, a mi modo de ver, porque las divisiones del ministerio no acompañaron o no quisieron que acompañaran en plenitud a la respuesta sanitaria. Por supuesto que esto hay que mirarlo en detalle, es una percepción, yo por lo menos en algunas divisiones, por supuesto que se ha trabajado mejor, otras no, pero yo hubiera adecuado la estructura del ministerio con mucha mayor claridad frente a la respuesta. En la relación con el gobierno, hay reuniones que se hacen en las semanas y que yo entiendo tienen la pretensión o el objetivo de coordinar a los diversos ministerios, pero en una condición de este tipo, lo que corresponde es, yo no puedo dar fe de eso porque no tengo el antecedente, es que el ministro de Salud hubiese liderado un comité interministerial, por así decirlo, ¿eh? Aunque hubiesen estado los subsecretarios para no pisar la personalidad de los otros ministros, digamos. Pero debíamos haber tenido un consejo estratégico donde estuviera transporte, vivienda, ministerio social, donde el jefe de ese comando de gobierno hubiese sido el ministro de Salud, de tal manera que él pudiera haber dispuesto de todos los recursos, no me atrevería a decir del ministro de Defensa, porque siempre son como intocables, pero sí haber tenido un mando superior sobre otros, a lo mejor con los subsecretarios, pero me entienden la idea. Yo eso no lo vi. Y creo que gran parte de los problemas que hubo, por ejemplo, algo que se dijo en algún minuto, mire, nosotros necesitamos que el examen sea gratuito. Segundo, pudiéramos generar un subsidio para las personas para que efectivamente se queden en la casa, sin una relación mecánica, porque nadie puede suponer crear un voucher para que uno se quede en la casa. Pero haber generado una respuesta social y financiera del bolsillo de las personas con mucho mayor relación con la estrategia de cuarentena. Ver cómo lo pudiéramos lograr en relación a las carencias sociales que generan una serie de problemas de
vivienda, etcétera. O sea, me falta esa parte. Ese punto yo considero que es débil. De las Ceremi creo que no han estado, digamos, y eso no es por acabar a nadie en sus funciones, pero son fundamentalmente organizaciones que no actuaron en su debido momento, no estaban, creo yo, preparadas adecuadamente, siempre han sido débiles las Ceremi en términos de su estructura, pero frente a la contingencia se debiera haber hecho un esfuerzo mucho mayor de haberlas habilitado técnicamente o haber resignado profesionales dentro de los propios servicios con experiencia epidemiológica, por ejemplo, en epidemiología, etc. Eso no lo vi, ¿ya? Y creo que finalmente el corte que se produce, vuelvo a la institucionalidad, entre la respuesta sanitaria en el nivel local necesaria y la institucionalidad ministerial es una brecha compleja que no se resolvió del todo hasta ahora que se ha ido resolviendo. Yo aludo a eso el comentario del ministro que es difícil interpretarlo, pero creo que en parte el ministro Mañalich cuando renuncia dice se nos derrumbaron los castillos de naipes. Yo creo que tiene que ver mucho con los aspectos institucionales y de la información que había en ese minuto respecto al curso de la epidemia, ¿ya? Me refiero a la información epidemiológica, no estoy hablando de cualquier información, y de la capacidad de respuesta local. Porque hubo una fase en que yo creo que efectivamente nosotros perdimos el control de la epidemia. Mucho se ha dicho que siempre la tuvimos bajo control. Yo creo que hay momentos, semanas, es que la epidemia se descontroló y creció de manera aceleradísima el virus, digamos, ¿no? La circulación del virus. En relación al tema de desconfinamiento, también pues, no hay ninguna evidencia que soporte o sostenga por qué hacerlo de la manera que se está haciendo. Yo creo que los argumentos no, en aspectos sensibles como la conectividad, la conurbación que tienen regiones como la metropolitana u otras grandes o regiones de la magnitud de Santiago, como pudiera ser la octava o Concepción o la quinta, no tienen justificación. Y yo creo que estamos jugando, quizás la palabra no es jugando, pero estamos haciendo aseveraciones que no están plenamente justificadas, más aún si la trazabilidad, a propósito de lo que plantea el diputado, la trazabilidad no tiene indicadores todavía suficientes en varias comunas. Y la trazabilidad es fundamentalmente el aislamiento. Hola, ¿cómo están ustedes? Igual. Disculpe, vamos a... ¿Silenciaron? Perfecto. Doctor Erazo, siga, por favor. El aislamiento, el seguimiento de los casos, de los contactos estrechos. Ese aislamiento tiene que estar supervisado y esa información es la que se tiene que notificar antes de 48 horas. Esos son, por así decir, indicadores fundamentales. La positividad claramente ha mejorado, sin lugar a dudas, pero creo que en la medida que vamos haciendo búsqueda activa, los famosos BAC, vamos haciendo búsqueda activa, nosotros tenemos que tener esa capacidad para ir liberando comunas. Esta lógica de ir liberando comunas desde el punto de vista sanitario y epidemiológico, salvo los controles naturales que tienen los alcaldes, es un riesgo importante, no quiero decir alto, es un riesgo importante pensar que este desconfinamiento de esta manera, la gente
no va a tener estos datos que son del Instituto del Modelamiento Matemático de la Chile, en que casos que son de comunas cuarentenadas miran a comunas no cuarentenadas. Hay estudios que hizo de origen y destino, que se llama, ¿no? De personas con origen y destino, que uno debiera ser mucho más cauteloso. Todavía creo que es posible hacer una adecuación, de tal manera de tener un poquito más de cautela en ese sentido, ¿ya? Yo creo que este argumento de decir, pero mire, si siempre todos vamos a tener rebrotes, a mí me parece un argumento no suficiente, porque no todos tienen rebrote, y depende también de la magnitud del rebrote, porque uno puede tener un rebrote de 1 caso, 5 casos, o puede tener un rebrote de 1000 casos, o de 100, ¿no es cierto? Puede ser en un barrio específico. Entonces, creo que el argumento de que como vamos a tener igual rebrote, vamos probando de a poco, a mí no me parece un buen argumento. Por último, en relación a lo que preguntaba el diputado, respecto a lo que nosotros hemos solicitado, hoy día nosotros vamos a tener una reunión con la subsecretaria, nos mandó ya un oficio en que gran parte de las sugerencias de indicadores, básicamente de métrica, indicadores, para el desconfinamiento han sido considerados, pero vamos a discutir hoy día la propuesta, o más que la propuesta, la aceptación que el Ministerio ha hecho es básicamente para las etapas, para los cambios de la etapa de transición y las etapas sucesivas, que nosotros sugerimos con indicadores bien precisos que ustedes en general ya los conocen, digamos. Entonces, yo estoy optimista también en ese sentido, que espero que se puedan recoger. Por supuesto, nosotros lo hemos recogido de la experiencia internacional, no es una invención del Consejo, hemos visto la experiencia, y yo creo que tiene que quedar muy claro, aquí hay países que han tenido rebrotes y otros países que no han tenido rebrotes, ¿eh? Así que para no partir de esta premisa y decir, no, mire, si da lo mismo, vamos a tener todo rebrote, así que vamos dándole nomás. Creo que eso es bueno decirlo, digamos. Cambio. Perfecto. ¿Consultas de otros señores diputados o diputadas? Francisco. Francisco Quiburen, tiene la palabra, diputado. Bueno, muchas gracias, presidente. Es un honor tener una persona de la trayectoria del doctor Erazo acá en esta comisión, porque una persona que ha pasado por los diferentes puestos ejecutivos y técnicos, y la verdad que eso sin duda que le da una experiencia importante, y su opinión obviamente que es muy considerada. Por lo mismo, me gustaría hacer ver algunos puntos que no me calzan en lo que dijo el doctor Erazo, porque me gustaría que él me lo pudiese aclarar, porque yo tenía la impresión, y de alguna forma también me quedó de acuerdo a lo que él dice, que al final del día el Ejecutivo, el Gobierno, ha sido muy receptivo frente al Consejo Asesor, y como él mismo dijo, que el doctor decía que expertos como la doctora Raj habían sido escuchados, dan cuenta de que la verdad es que los equipos técnicos sí son oídos, sí son observados con atención en sus posiciones, cosa que creo que es importante que me aclare si realmente el gobierno ha tenido esa preocupación por oír a los consejos técnicos, a los consejos asesores, a los expertos. Lo otro, yo creo que es bueno resaltar una vez más que la propagación de este virus se refirió o se debió más que todo a que es algo que les impactó al mundo entero por la novedad, porque era un virus nuevo, no había nada no había una información, no había ninguna antecedente para poder combatirlo, ¿no? Y en ese sentido, es más, China sinceró después sus datos, porque la verdad que se vio muy sorprendido. En Chile, la alerta sanitaria se decretó el 5 de febrero del 2020. Lo digo esto ¿por qué?
porque la propia OMS desestimó este virus como pandemia y sin embargo Chile se adelantó a eso. Me gustaría preguntarle al doctor Erazo, con su experiencia, con su conocimiento, si eso también a él le da un valor, lo pone en valor en el sentido que el propio doctor Manelich en su minuto se adelantó a lo que venía, porque si hubiésemos seguido las recomendaciones de la OMS, a lo mejor nosotros habríamos tenido otro ritmo, ¿no? Nosotros nos adelantamos a él. El primer caso en Chile fue el día 3 de marzo, o sea, si nosotros hubiésemos esperado al primer caso para poder empezar a prender las luces, tal vez estaríamos contando otra historia hoy día. Y en ese sentido creo que es importante recalcarlo y dejarlo claro. Doctor, otro punto que me importa mucho, porque usted habló de yo no soy experto en esto, yo soy un diputado aprendiz de coronavirus y aprendiz de esta pandemia, y la verdad es que voy aprendiendo día a día, pero en algo me quedó una duda, que usted habló de las cuarentenas dinámicas que no tenían fundamento, y yo entiendo que existe un fundamento en la propia OMS. La OMS sacó hace ya años una deliberación, un informe, se llama Deliberaciones, Decisiones e Informes de Cuarentena Internacional, en donde en ese informe ella especifica justamente el tema de las cuarentenas y las define como cuarentenas locales, y habla y se atreve, ¿no es cierto?, a incursionar el tema de las cuarentenas dinámicas. Entonces, me gustaría que me pudiese aclarar ese aspecto que para mí es importante. Y ese informe lo leí o cayó en mis manos, fue producto sin duda de la fiebre amarilla que se produjo en el mundo, y entonces los miembros de las Naciones Unidas generaron este informe. Yo le quiero plantear por último, que otra cosa que me genera duda es que usted habla de la estrategia del desconfinamiento. Yo, bueno, entiendo que usted es parte del comité asesor, de expertos, a esta altura, ¿no es cierto?, con su currículum. Yo entiendo que esa estrategia de desconfinamiento tiene un respaldo en el comité de expertos, en los asesores del MinSal, también lo tiene en el plan paso a paso. Aquí recuerdo incluso cómo esa polémica que se generó con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, en donde ella desconocía el tema justamente del paso a paso, y fue la propia subsecretaria la que lo aclaró, que ella era parte de este comité donde se había definido. ¿Usted nunca ha abordado este tema en los comités de expertos, en sus consejos asesores, en las mesas que usted ha integrado? Esta estrategia de desconfinamiento es algo absolutamente particular del Ejecutivo, que no lo ha conversado con ustedes. Me gustaría saber eso. Ahora bien, yo creo que es importante saber su opinión sobre la gestión que tuvo el ministro Manelich y el ministro actual, que de verdad, el ministro París, que de verdad han debido lidiar con una pandemia que para todos era algo distinto, nuevo, que no se sabía cómo hacerlo, y sin embargo yo creo que a mi juicio han sido con sus errores, porque quién no lo ha tenido y quién no lo puede decir, pero más raya para la suma. Yo creo que ha sido más positivo que negativo, y en ese sentido me gustaría mucho que usted se pronunciara. Y por último, quería hacerle 4 preguntas concretas, muy cortitas, pero que en la medida, ¿cómo usted define si se ha actuado correctamente en la pandemia? Primero, ¿es el comportamiento de la red de salud la que lo define? ¿Considera usted que la red integrada de salud ha funcionado correctamente? ¿Es la red la medida para definir que la estrategia para enfrentar la pandemia es la adecuada? Y por último, si considera usted prudente que la integración de las redes públicas y privadas es un mecanismo para que ayude a enfrentar los problemas de salud mirando hacia el futuro, ¿no?, con una mirada más de largo plazo.
si esa es una estrategia, una manera de enfrentar adecuado el tema que estamos viviendo hoy día. Y por último, agradecerle su presentación, ministro o exministro, porque la verdad que gente como de su peso, obviamente que es importante para nuestra comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, Francisco. Tiene la palabra don Álvaro Erazo para contestar los planteamientos hechos por Francisco Eguiguren. Álvaro. Ya, estaba arreglando el ambiente aquí para la transmisión. Bueno, el tema de la OMS, en primer lugar. Yo creo que la OMS tampoco midió la envergadura y la magnitud de lo que estaba enfrentando en los primeros días. No tengo la evaluación precisa respecto a la tardanza en términos de días, pero hubo matices que, mirado en perspectiva, uno debiera decir, mira, la OMS debiera haber activado todo de una vez. Y en ese sentido creo que China actuó bien, pasó la información, desconozco precisión, pero creo que pasó la información oportuna, se mandó la codificación del virus en su debido minuto. La respuesta asiática fue muy buena, tenían experiencia, Vietnam, Tailandia, Corea del Sur, Japón, varios países asiáticos respondieron aplicando, en el caso de China, un lockdown estricto, muy estricto, o sea, cerraron la ciudad de Wuhan durante varias semanas, ingresaron los pacientes contagiados a los hospitales, que es una recomendación que nosotros también hicimos. Y los países europeos actuaron de manera disímil. O sea, claramente Italia, Inglaterra, ahí tenemos una evaluación también de la conducción de los estados, ¿no es cierto?, de los presidentes, los jefes de estado. Ya hemos visto varias caricaturas de cómo algunos han subvalorado, digamos, la respuesta sanitaria frente a la magnitud del problema, digamos. Creo que a propósito de la capacidad de escuchar del gobierno, nosotros hemos tenido varias reuniones, tres veces con el presidente. Yo he tenido la oportunidad, por supuesto, en varias de ellas, en todas ellas, emitir mi opinión, por supuesto, la máxima autoridad de todos nosotros, y el gobierno ha escuchado, sin lugar a dudas, y no siempre nos ha hecho caso. En algunos casos no se nos ha consultado. Las cuarentenas dinámicas no fueron a nosotros. Nosotros nos enteramos por los diarios igual que ustedes. Nunca se nos consultó. Después de semanas logramos ubicar a uno de los expertos que tuvimos que, entre comillas, tuitearlo hasta que lo ubicamos y nos vino a contar su modelo, digamos. Entonces, el regreso, el retorno, digamos, que anunció el gobierno tampoco se nos anunció, no se nos consultó, digamos. Entonces tuvimos que pronunciarnos nosotros públicamente. Hay aspectos como en el desconfinamiento que hemos conversado y el gobierno, yo lo dije, ha considerado, y hoy día lo vamos a ver con la subsecretaria, pero fue iniciativa nuestra, sugerirle una serie de indicadores. A nosotros no nos preguntaron los indicadores. Nosotros le sugerimos una propuesta en base a la evidencia que nos parecía razonable y ahí se inició un diálogo con el gobierno, con participación también de la moneda y con gente del ministerio, con las autoridades del ministerio, para incorporar estos indicadores y dar esta gradualidad en 5 fases que ha tenido el desconfinamiento, ¿ya? Y sin embargo nosotros, y está documentado, por eso que nosotros, bueno que están los documentos, porque ahí está todo nuestro planteamiento, le dijimos desde un principio que nos parecía que la unidad territorial, para efectos del desconfinamiento en la metropolitana, debiera ser considerada la provincia de Santiago como la condición conurbana que tiene, ¿ya? Y esto lo habían dicho otros expertos en transporte, gente que trabaja en geografía, etcétera.
de tal manera que nosotros apelamos a esa evidencia. Por cierto que la OMS nunca se le ha ocurrido cuarentenar o confinar a un país entero como lo hizo Argentina, digamos. Nunca ha sido recomendación de la OMS y a nosotros, a ninguno de los miembros de esta comisión se le habría ocurrido sugerir que confinaran a todo Chile de una vez. ¿Ya? Sí, desde el punto de vista sanitario y epidemiológico y con la evidencia geográfica, conurbanamente en ciudades como la de Santiago, utilizar la unidad geográfica que es la provincia. Con evidencias escasas, porque nosotros no habíamos tenido esta magnitud del problema, pero créame que nunca se nos ocurrió hacer, y por eso que le encuentro toda la razón a lo que dice la OMS, digamos, ¿no? Porque yo no podría sugerir que se confinara todo Francia o todo Chile, digamos, de una vez, o sea, me parece ese argumento, digamos. ¿Ah? Hay cortes naturales, geográficos, etc. Respecto a la evaluación de las... Por ende, creo el gobierno ha considerado algunos aspectos y eso nosotros siempre lo hemos valorado, pero hay aspectos sensibles que a nosotros no se nos consultó. Eso está absolutamente claro. ¿Y podrían haberlo consultado? Bueno, en ese caso yo no sé cuál fue la razón que no se nos haya consultado, ¿ya? Pero el gobierno tiene toda la autoridad para hacerlo o no, digamos. En relación a cómo se comportó el sistema de salud chileno, aquí hay un componente subjetivo, por supuesto, que es la capacidad de respuesta de los recursos humanos, de la institucionalidad. Yo creo que las cifras nuestras están en el 9º lugar de fallecidos por millón de habitantes. Déjeme decirlo con toda claridad, a mi modo de ver no es buena. Yo creo que nosotros no hubiésemos merecido mejores indicadores. Y estar en el 5º lugar de contagios por millón de habitantes, yo creo que podríamos haber estado en mejores condiciones. Para lo que yo creo, tiene como experiencia y herencia el sistema de salud chileno. Ahora, todo es para responsabilizar a una u otra persona. Yo creo que eso hay que hacer una evaluación ponderada de los diversos factores, pero a mí, si usted me dice, yo estoy contento y salgo a celebrar por los resultados sanitarios que tenemos, no estoy contento. Yo creo que podríamos haberlo hecho mucho mejor, ¿ya? Porque esas cifras que son indesmentibles, o sea, muchos dicen que nosotros es que hacemos mucha trazabilidad. Mire, estamos en el lugar 46 de 215 países de trazabilidad de exámenes PCR por millón de habitantes. 46. Y yo se lo comenté al presidente también, que él había dicho en el mensaje que estábamos dentro de los primeros países en términos de exámenes por millón de habitantes. Entonces le dije yo, mire, estamos en el lugar 46 de 215 países, o en el lugar 23 de 116. Entonces, tampoco es que hagamos los súper hartos exámenes PCR. ¿Que lo estamos haciendo bien a un buen estándar de la OMS? Sí, lo estamos haciendo bien y a mí creo que es un gran logro porque ha sido un tremendo despliegue de haber instalado los laboratorios, eso está bueno, pero no es una explicación de que nosotros tengamos tanta población fallecida. Yo creo que no son buenos los indicadores, por supuesto que no son completamente malos, y aquí vamos a entrar en una discusión si los otros países hacen buena contabilidad, etcétera, etcétera, pero yo creo que a mí no me deja satisfecho esas cifras, digamos, ¿ya? Ahora, empezar a elucubrar si otros lo hubieran hecho mejor, yo creo que no viene al caso, digamos, porque más bien lo que se trata es de aprender las lecciones y salir adelante con una mejor respuesta sanitaria. Ahora, en relación a la red adecuada de salud, lo mismo, o sea, esta red tiene potencialidades y cuando se integra la red de salud, se integra la provisión con un propósito y en un mandato que es la pandemia, creo que funciona adecuadamente. Para la cotidianeidad,
lo mejor, lo que me surge de manera natural, lo menos de sistema dual posible. Toda la dualidad, toda la segmentación es mala en los sistemas de salud. Y yo creo que uno de los problemas, que es lo que nos dice la gente, por ejemplo, en el nivel local, es que en las comunas muchas veces los casos que son de seguro privado versus los casos que son de FONASA, cuesta efectivamente dar y tener una mayor trazabilidad. Entonces, creo que el esfuerzo que tienen que hacer todos en la pandemia es mayor. Y quisiera hacer un llamado de atención a propósito de esto mismo, del rol que tienen que jugar las mutuales y los empleadores. Las mutuales, por definición, ustedes saben las funciones de la ley 16.744, tienen que jugar un rol de prevención, y nosotros las invitamos a la comisión o sea, no nosotros, el Senado, pero estuvimos en la reunión, invitaron a las mutuales, tienen que jugar un rol de prevención, de capacitación de sus trabajadores, actuar anticipadamente, y hay mutuales que han hecho muy buen ejercicio de trazabilidad y otras que creo yo pudieran mejorar mucho más su accionar, porque el tema del retorno al trabajo, que es la otra función que tiene el ser humano, que es el trabajo, la vida, la salud ocupacional, necesita tener mutuales súper comprometidas con el problema que estamos viviendo. Entonces creo que ese es un ámbito que se necesita explorar mucho más para hacer un buen diagnóstico y ver cómo se integra también en la respuesta sanitaria, en la red frente a la pandemia. Mi convicción es que lograr integración de verdad sistémica, organizacional, es fundamental. Y creo que la experiencia de la integración de las camas críticas ha sido un buen recurso, que es cosa que también veníamos haciendo en las campañas de invierno, que se hace un modelo de gestión centralizada de camas críticas, digamos, ¿no? Por supuesto, el tema es justamente no tener, entre comillas, transferencias y que sean pagos o transferencias a precios de arancel FONASA, y creo que en ese sentido todos han contribuido en esa misma dirección. De tal manera que los ministros y quienes hemos sido, estamos sometidos a la evaluación pública. Yo creo que cada uno ha jugado un rol, es difícil después de la batalla, digamos. Por cierto, el ministro Mañalich, yo creo que hizo la evaluación, él mismo planteó, digamos, los avances, lo que él veía y lo que se había logrado o no se había hecho. Indudablemente que el ministro París ha puesto un nuevo espacio de diálogo que creo que es muy potente, pero yo creo que los temas de gestión hay que evaluarlos en su justo mérito, sin personalizar, digamos, en el caso de la evaluación de la gestión. Y yo tengo la sensación, ese es mi análisis, que los indicadores de resultados, digamos, en mortalidad no son buenos y los contagios tampoco han sido buenos para nuestro país. Creo que nosotros merecíamos un poco, no sé si un poco en la palabra, porque ya vamos a entrar con ponderadores, pero yo creo que no ha sido satisfactorio, digamos. Cambio. Ok, gracias Álvaro. ¿Algún otro diputado quiere consultar? Ricardo Celis, el diputado Celis, Ricardo Celis ahí. Ricardo Celis, haga las cosas. Ricardo. Perdón, después le contesto al diputado Castro. Gracias, presidente. Presidente, permítame concordar absolutamente con lo que señala nuestro invitado, el exministro Erazo, en términos de que yo el otro día hice la parte preparatoria en la sesión especial que tuvimos en relación al manejo de la pandemia por el gobierno y algunos aspectos financieros. Y allí estuve revisando, y en la revisión aparece claro algunos elementos que aquí lo acaba de señalar y repetir y confirmar el exministro Erazo. Uno,
es que hace 4 horas, estaba mirando aquí la información, ¿cierto? Chile hoy día ocupamos el 9º lugar en casos confirmados en el mundo. Miramos nosotros con estupefacto, con mucha consternación, las noticias por televisión cuando nos llegaban de Francia, España, Italia. Bueno, hemos superado a España, hemos superado al Reino Unido, hemos superado a Italia el número de personas contagiadas. Y además, cuando eso lo llevamos al número de fallecidos, lamentablemente, claro, hoy día ocupamos entre el 6º y el 9º lugar en mortalidad a nivel mundial, y en números totales, números brutos, claro, ocupamos entre el 10º y el 11º lugar a nivel mundial. Esos números no son buenos, obviamente no son buenos. Entonces, permítanme concordar absolutamente con lo que señala el exministro Erazo, en el sentido de que los resultados totales que tenemos, los resultados, si medimos por resultados, estos no son buenos para Chile. Y si hay un indicador duro, ¿cierto?, desde el punto de vista epidemiológico, y si hay un indicador duro de resultados, esa es la mortalidad. Y aquí en Chile la mortalidad no da para nada para estar alegre de aquello. Creo que uno de los objetivos, uno de los elementos centrales, y aquí va mi pregunta a Álvaro Erazo, es que solo el 4 de junio se publica en el Diario Oficial las transferencias de facultades que se le hace a la atención primaria. Y si bien es cierto, fue exitoso el concentrar las camas complejas, la política que instala el ministro Mañalich en relación a que a nadie le falte un ventilador, pero claramente la antesala, el evitar que eso ocurriera, eso para mí ha sido un factor determinante. Solo el 4 de junio se transfieren las facultades para la trazabilidad, para el aislamiento. Y allí viene mi preocupación. No sé, y quiero preguntarle cuál es su apreciación en relación a esto, no sé si hay solidez, si hoy día tenemos un sistema robusto de trazabilidad a nivel central y a nivel comunal. Yo tengo grandes dudas que a niveles comunales existan equipos de trazabilidad con el expertizaje, la musculatura, como para soportar, voy a decirlo soportar en el sentido de llevar adelante el proceso de desconfinamiento en forma adecuada. Me preocupa ese hecho. Segundo, hoy día he conocido los datos de movilidad y es muy preocupante finalmente la altísima movilidad que se ha ido provocando en muchas comunas, incluyendo la de O'Higgins, la metropolitana, la Araucanía, unas movilidades que son muy altas, especialmente los fines de semana. Creo que es muy preocupante aquello, y si no tenemos buenos equipos, que yo creo allí, entonces creo que si no se instalan equipos comunales que regulen esto, la cuestión se va a ir, realmente yo creo que vamos a tener un rebrote, como todos los países lo han tenido, o muchos lo han tenido, pero el tema está cuánto se modula eso. Así que yo creo que ahí en el tema de movilidad me parece que el transporte es el talón de Aquiles del proceso que estamos viviendo ya, de lo que se llama el paso a paso o el desconfinamiento. Pero quisiera ahí preguntarle sobre el tema de la robustez que tienen hoy día los equipos para estar justamente encima de lo que tiene que ver con la trazabilidad y encadenado esto con este tema tan grave, al entender que veo pocas decisiones de Estado en tema de movilidad para finalmente cómo vamos a regular la movilidad y el transporte público. Para mi modo de ver, un tema muy crítico. No veo necesidad de que los funcionarios públicos o las personas del mundo privado que han estado haciendo su trabajo por teletrabajo, de no presencial, tengan que volver a trabajar. No sé qué opinión tiene Álvaro Erazo en esa materia también, ¿no? Y creo que el financiamiento que tienen hoy día las municipalidades me parece que no está llegando de modo oportuno, ¿no? Creo que allí me parece que hay un tema también, otro punto que es complejo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado Ricardo Celis. Tiene la palabra para contestar al diputado Celis, don Álvaro Erazo. Álvaro. Bueno, gracias, presidente. Se me había quedado en el tintero los de los pool test.
En realidad, el método del pool test es un método bastante eficiente. Nosotros, como Consejo Técnico, lo hemos analizado y la Universidad de Chile está con un piloto desarrollando y validando el modelo. También nos contactamos con la Universidad Austral, que está trabajando un modelo en algunas empresas, y esperamos contar con esta herramienta porque, sobre todo en espacios laborales y en zonas que supuestamente están más libres de contagio, son un buen sistema de detección. Así también permite ir desconfinando o ir garantizando de manera oportuna que estamos en zonas libres de circulación del virus. Así que ha sido un poquito lento el proceso, para ser franco. Yo hubiéramos avanzado más rápido. Ayer justamente estuvimos ahí conversando en el Consejo con el Ministerio la necesidad de apurar un poco más el tranco, digamos, de este recurso. Y también hemos estado viendo el test de saliva, que es otro de los temas que se ha visto que tienen buenos resultados. Hay, como ustedes saben, siempre otras referencias que dicen que tienen algún déficit desde el punto de vista de su efectividad. Pero en términos de sensibilidad y especificidad, por lo menos lo que hemos escuchado de la experiencia en el caso del Austral y en lo que está haciendo la Universidad de Chile, han sido positivos. Ahora, respecto a lo que menciona el diputado Celis, claro, lo de junio, el anuncio en el diario oficial, yo creo que es lo que grafica, digamos, el problema. Y yo, a propósito de lo que decía el diputado Eguiguren, este tema no, de verdad, todos nosotros, y no quiero asumirlo sin mi condición de socialista ni exministro del gobierno de la presidenta, pero en estos temas uno tiene que dejar de alguna manera el juicio de que lo están criticando al gobierno porque son de oposición y viceversa. Entonces, cuando uno dice estas cosas, mire, a mí no me gusta, digamos, y a usted le debe pasar lo mismo, que cuando sale fuera de Chile dice, oye, Chile lo ha hecho mal. O sea, efectivamente, porque acá hay recursos humanos, hay profesionales, hay trabajadores, nosotros somos parte del sistema de salud chileno. Y uno de verdad quisiera que le hubiera ido, no conozco a nadie que ande haciendo sabotaje para que nos vaya mal en Chile. Y por eso a veces uno es catete e insistente en las cosas que se tienen que hacer y mejorar. En la atención primaria, la trazabilidad, lo vuelvo a insistir y todos sabemos, es fundamental. Porque efectivamente, si esa información no es oportuna, se van a traspasar de una en otra persona los pocos o los hartos contagios que hay. Por eso que esta información, a propósito de lo que le inquieta al diputado Celis, claro, uno no tiene toda la evidencia, tampoco se trata que hagamos peritaje en todos lados, pero aquí uno le está transfiriendo la confianza al gobierno y al nivel local también en los municipios, por eso que hay que hablar con ellos y tienen que haber mesas técnicas de coordinación para ver si efectivamente el 80%, que es lo que uno exige o demanda o lo hemos incorporado como indicador, de aislamiento en 48 horas de los casos que son positivos, sea efectivo. Porque si no es así, el virus va a circular y no le quepa la menor duda que va a diseminar nuevamente con fuerza. Por eso que uno le pone tanto énfasis a este punto. Hay algunos que han planteado que esto sea a través de Bluetooth, digamos, pero no hay mejor cosa que una trazabilidad en el contacto con las personas. O sea, golpear la puerta a la persona y decirle, mire, acá está confirmado, notificado. No basta el call center, es importante el contacto físico, porque se ha armado un sistema de call center, nosotros nos juntamos con la región metropolitana, con la Ceremi, nos mostraron el modelo, han avanzado, pero hay que ir a validar justamente esa información. Por ejemplo, Punta Arenas, brota en Punta Arenas. Me comuniqué ayer con el presidente del colegio, que lo conozco porque somos de la misma escuela de medicina, Gonzalo Sáez,
y le pregunté, ¿qué tal capacidad de contacto y de aislamiento tienen los casos que han sido fruto de varios brotes en Punta Arenas? Entonces él me decía, mira, sí, esto se ha mejorado harto, pero necesitamos mayor esfuerzo para aislar efectivamente todos los casos. Y ellos, en la información que saca el informe de EpiVigila, que es bastante buena y yo les recomiendo que lo lean porque viene el detalle por comuna, muestran que efectivamente se está haciendo detección del 100% de los casos. Entonces, ¿cuál es la fe que uno tiene ahí? Los tienen ubicados a los pacientes y están aislados en cuarentena. Y los contactos estrechos también. Entonces, ¿puede circular el virus? Difícil que circule. Ese es finalmente ese es el tema, digamos. Si no, no es más que eso. Pero en otras comunas eso no pasa. Entonces, es ahí donde hay que poner el esfuerzo. En Coyipulli, por ejemplo, a propósito de la región del diputado Celi, hay unos brotes. Entonces, preguntamos, ya, vamos a llamar, ¿qué está pasando en Coyipulli? Hay varios brotes, se dieron en empresas. Si ustedes van a ver el crecimiento que tuvo Coyipulli en estos últimos días, está creciendo sostenidamente. Entonces, claro, ahí creo que necesitamos trazabilidad y aislamiento. Eso es fundamental. Ahora, si resulta que todos los informes llegan, no, mira, estamos haciendo 100%, los aislamos, los contactos 100%, y resulta que el virus sigue circulando, bueno, ahí es donde empiezan a surgir las dudas, ¿ya? Entonces, creo que ese es un tema en el que hay que ponerle mucho énfasis en las próximas semanas, y la atención primaria, insisto, hay que reforzar los recursos, las capacidades técnicas, la capacitación. No podemos hacer capacitación, como nos dijo una representante de una municipalidad de Santiago, para capacitarlos en trazabilidad a 300 personas por Zoom. ¿Se fija? O sea, uno tiene que tener documentos, tiene que hacer guías clínicas. Ese esfuerzo es fundamental porque aquí se está jugando la circulación del virus. No le digo que sea lo único. En el tema del trabajo también, en los temas, por supuesto, de supervisión de una conectividad que no vaya a permitir que siga diseminando el virus, y ahí el Ministerio de Transporte tiene que jugar un rol mucho, mucho más proactivo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Voy a hacer un par de preguntas yo también. ¿Hay alguien más que quiera hacer otra pregunta? Bueno, voy a hacer algunas yo, todavía tenemos algunos minutos, aprovechando. A mí me llamó la atención, usted lo repite también, el rol que se le dio desde el inicio, el bajo rol que se le dio desde el inicio a la atención primaria de salud, digamos, y que, según usted señala, debió haber cumplido desde el principio un rol mucho más efectivo, mucho más potente, mucho más financiado, especialmente en el TTA, digamos, en una parte del proceso. Y así lo han afirmado también otras personas en esta comisión. A mí particularmente me llamaba la atención en mi región de Atacama la voluntad que había desde el inicio por participar activamente en la lucha contra este adversario, este enemigo, de alcaldes, de dirigentes vecinales, de colegios profesionales, por ejemplo, colegio médico, enfermera, matrona, psicólogo, y me llamaba la atención la falta de disposición del gobierno de usar todo ese aparato, toda esa organización, todos esos grupos, digamos, absolutamente organizados, que eran fundamentales para bajar y subir información, para llegar a los territorios. Se desechó eso, al menos en la región de Atacama. Al final hubo que convocarse, se convocó una mesa, la llamada mesa autoconvocada, liderada por el presidente del Colegio Médico, donde estaban todos con ganas de colaborar activamente, con disposición y con capacidad. La pregunta es a propósito de esto, de un camino que al menos en el inicio que se elige es distinto. ¿Qué dice la doctrina? Usted fue ministro, usted es un especialista en el área. Yo supongo que la doctrina, los estudiosos, el manejo de pandemia, respecto de la forma de bajar las líneas, digamos,
y esto mezclo, aunque se relaciona con lo otro, este criterio tan vertical, yo entiendo que tiene que haber un mando, pero este criterio tan vertical, y no usar, por ejemplo, comités amplios de crisis regionales o comunales involucrando a la comunidad frente a este enemigo invisible, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se dice doctrinariamente en los estudiosos del manejo de la pandemia a propósito? Me interesa saber, porque aquí nada sabía, o la sugerencia o la doctrina indica que debe haber participación en este tipo de epidemias, en fin. Esa es una primera consulta. Una segunda consulta tiene que ver con si, a su juicio, el hecho de que haya seremis o directores regionales de salud no médicos, ¿influye o no influye, a su juicio, en el momento de una crisis donde hay que asumir roles como los que algunos han asumido y otros no? Yo tengo la impresión de que algunos jefes de estos que no tienen el cargo de médico por una cuestión de orden cultural, creo yo, pero quiero saber su opinión. Creo que el no detentar el título en algunos momentos genera también cierta dificultad en el uso de las pocas o muchas funciones que tienen y en la autoridad, digamos, y liderazgo, más allá de las condiciones personales. He visto muy buenos líderes que no son médicos en el área y al revés. Pero tengo la impresión de que influye eso y quiero saber su opinión en eso, porque ha sido un tema que se ha discutido en otras oportunidades a propósito de los roles que tienen en el sistema de salud profesionales no médicos. Y una tercera pregunta tiene que ver con el plebiscito. Vamos a tener un plebiscito en 25 de octubre. A su juicio, ¿están las condiciones? ¿O qué cree que habría que hacer para asegurar los mayores niveles de participación? Una opinión sobre eso. Y una cuarta cosa, que no es una pregunta. Yo la verdad es que lo quiero felicitar, para que quede constancia en acta, porque el grupo de personas que trabaja en este consejo asesor, usted que fue ministro de Estado de un gobierno de un signo completamente distinto, y otras personas, habla muy bien de no solo su calidad, sino que el conjunto de profesionales que han estado ayudando, sin perjuicio de las críticas que se han hecho, por lo demás, de muy buena forma, digamos. Creo que se cumple un rol de Estado muy relevante. Creo que la principal lección que podemos sacar, incluso con esta comisión investigadora, es ver cómo vamos a hacer los tratamientos futuros, digamos, sea quien sea gobierno, sin perjuicio de las responsabilidades que habrá que determinar, pero creo que es muy importante eso, y yo creo que aquí hay una disposición democrática, generosa, y no quería dejar de decirlo. Entonces, las tres preguntas, lo otro era una afirmación, Álvaro. Muchas gracias, diputado Mulet, y quisiera partir por lo último de usted, agradecerle el gesto que usted hace como presidente al trabajo de nosotros y también a mi persona. Creo que es, y yo los conozco, por supuesto, a muchos de ustedes, a unos más que otros, que en estas materias de salud, claramente, en situaciones de catástrofe, y no es una frase para el bronce, sino de verdad, tenemos una obligación ética, y yo me felicito, digamos, de que ustedes hayan constituido esta comisión también, porque le hace bien al país. Así que también lo valoro enormemente y lo felicito por aquello. En relación a la primera pregunta, diputado Mulet, presidente, usted tiene toda la razón en términos de que muchas veces nosotros a la atención primaria la vemos como un nivel de atención y no como una estrategia de atención primaria. La atención primaria es una relación, una capacidad, un despliegue de articular la sociedad en su ámbito local, y es los mejor que conocen a la persona y hoy día a la familia, digamos. Entonces, cuando uno insiste en la atención primaria, hay mucha gente que se queda pegada en el consultorio. Si eso no es la atención primaria. La atención primaria es una respuesta sanitaria que identifica, conoce, igual como el nivel municipal en sus ámbitos diversos, pero en la atención primaria, en el ámbito de la salud y los determinantes sociales y todas estas cosas que para algunos son una lata,
son estratégicos frente a una pandemia. Y yo creo que ese es el grave error de no haber puesto toda la capacidad instalada en la contención de la circulación del virus. Tampoco, por supuesto, uno dice que la atención primaria puede hacerlo todo, pero sabe, hay experiencias donde incluso hay gente que nos contaba que tuvieron a pacientes hospitalizados en la atención primaria. O sea, hay experiencias donde aislaron a los pacientes en la atención primaria. Entonces, yo con eso quiero decirle que la atención primaria es un hospital comunitario, por ejemplo. En las zonas rurales, los hospitales comunitarios son el eslabón, por así decir, de toda la salud. Entonces, creo que en ese sentido es la valoración que uno hace y la consideración que se tiene sobre aquello. Ahora, el otro aspecto que mencionaba respecto al plebiscito, pero me faltaba una segunda pregunta que usted me hizo, ¿no? El de los títulos médicos y no médicos, digamos, si influye a sus juicios. Yo creo que en el caso de la Seremi, ser profesional de salud es una condición. Lo voy a decir sin mayor miramiento. Yo creo que es una condición, porque es difícil que voy a poner ya que los economistas nos citan tanto a los médicos, yo voy a citar a los economistas, ahora me voy a hacer gusto. Es difícil que un economista pueda conocer con tanta sensibilidad profesional y conocimiento la salud pública en aspectos tan sensibles como es la epidemiología, como es el conocimiento del análisis de riesgos sanitarios. Puede que hayan excepciones, pero desde el punto de vista del perfil del cargo de autoridad sanitaria, del liderazgo que tiene que tener, de lo que uno quiere proyectar, lo voy a llevar al nivel ministerial. A mí, la posibilidad que el subsecretario de Salud Pública no sea profesional de la salud me suena raro. Que el director el subsecretario de redes asistenciales pudiera ser ingeniero, mire, pudiera ser, no lo recomendaría probablemente hoy día, pero pudiera ser. Entonces, creo que la salud pública es como, tiene cierto patrimonio, digamos, el conocimiento, la experiencia, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros necesitamos generar una profesionalización, porque hay poca gente la que hoy día se ve un poquito mayor preocupación, interés en formarse en este ámbito, pero necesitamos ir generando una masa crítica en el mundo académico, en este campo de la salud pública y de la epidemiología en particular, que muchas veces son un poquito postergados, digamos, ¿no? Entonces creo que es un punto relevante. Respecto al plebiscito, yo creo que tenemos que hacer el máximo esfuerzo y lo podemos lograr efectivamente si trabajamos cerrando estas brechas de temas pendientes, lograr la mayor capacidad de seguridad ante la población para decirles que su voto va a ser seguro. Y eso es, creo yo, un esfuerzo que se puede hacer, pero si no cometemos errores y actuamos precipitadamente y bajamos la guardia y sobre todo le perdemos la magnitud de la agresividad que tiene este virus por un hecho, que no lo hemos dicho, pero en los datos que tenemos de epidemiología, la mitad de los casos que son COVID-19, casi la mitad, son asintomáticos. Asintomáticos. Usted comprenderá que la búsqueda de esos asintomáticos, ya que estamos en vista al plebiscito, vamos a tener que hacerlo con búsqueda activa y lo más importante, bajar y aplanar al máximo la circulación del virus. Y mientras más rápido lo hagamos, mejor. Porque si uno le da tregua al virus, por eso que la primera ministra neozelandesa hizo la salvedad, ella dijo, no voy a aplanar la curva del virus, voy a aplastarlo. Y lo logró, pues eran 22 millones de habitantes, y no miremos a poco la Nueva Zelanda. Entonces, hay que aplastar la circulación, ¿ya? Y ese esfuerzo tiene que ser denodado, ¿ya? Eso es lo que yo quisiera mencionar, que recomendaciones específicas, a mí me parece que no es bueno recomendar o empezar a sugerir que vayan los pacientes que están con enfermedad activa a votar. No creo que sea bueno.
¿Por qué? Porque eso va a generar temor en la población. O sea, ¿cómo le vamos a explicar a una persona que no siempre tiene un nivel de conocimiento o educación adecuado? Mire, no, si van a venir a votar, pero les vamos a tener una caseta especial. O sea, hay gente que probablemente va a estar enferma, que no va a poder ir a votar, de otras enfermedades me refiero. Por supuesto, habrá que buscar algún mecanismo, pero yo, si no tengo garantías efectivas, eso puede generar una sensación de desprotección para la gente. Ahora, todo esto tiene su contraparte. Por otro lado, dicen, bueno, pero entonces yo escuchaba a la presidenta del Colegio Médico buenas razones para buscar alguna otra alternativa respecto a los pacientes activos que debieran ir a votar. El tema del PCR tiene que ser y seguir siendo también ya no solo la manera como recibimos los casos que tienen síntomas, hay que hacer búsqueda activa. Y eso lo está haciendo el gobierno de manera progresiva y me parece súper bien, buena estrategia, digamos. O sea, ir a buscar ahí donde hay mayor población de riesgo, ya tenemos suficiente evidencia para localizarnos en zonas donde sabemos que pueden haber brotes o potenciales brotes. Así que yo creo que nosotros vamos en una escalada progresiva de ir mejorando y vamos creo, a lograr mejores resultados siempre y cuando también se tomen medidas mucho más rigurosas en el campo de las comunas que son y están conurbanas, como es la metropolitana. Yo me aguantaría y no soltaría si no tenemos indicadores duros de trazabilidad, otras comunas, si no tenemos indicadores duros de trazabilidad, que tengamos la certeza que están bajando las cifras y que tenemos el contacto de esas personas y que las ubicamos, le hacemos encuesta epidemiológica como corresponde. Y por otro lado, si efectivamente las medidas de transporte público, etcétera, y por supuesto en las zonas rurales el control de pequeños brotes que a veces terminan siendo un drama, como fue el problema del caso de Lonquimay, que es una comuna fronteriza que se incendió en pocos días, digamos, y provocó, claro, una incertidumbre muy alta, una comuna que usted, lo único que puede decir, está súper aislada, digamos, pero hubo un brote que diseminó de manera muy, muy importante. Entonces, tenemos que actuar en todos esos frentes, digamos, con mucha acuciosidad. Cambio. Ok, bueno, muchas gracias. Ya van quedando algunos minutos para el término de la sesión. No hay otras preguntas. ¿Oh, sí? Presidente, ¿perdón? Sí. Juan Luis Castro. No te veía. Juan Luis Castro. Sí, lo que pasa es que, como estoy en movimiento, preferí colocar la foto, presidente, porque tuve que desplazarme a otro lugar. Primero, gracias. Solamente decirle al doctor Erazo, desde luego que ha sido una presentación muy franca, directa y de alto nivel técnico con todo lo que ha dicho. Y me sumo a todas las felicitaciones que él ha recibido hoy día, porque además lo conozco de largos años, el doctor Erazo, y sé la dedicación que ha tenido a los temas de salud pública siempre. Solamente preguntar lo siguiente. Con respecto a los criterios de desconfinamiento, en la región de O'Higgins, que es la que yo pertenezco y represento, Rancagua y Machalí, que es una conurbación, está viviendo su tercer día de desconfinamiento. Y les digo, francamente, percibo que vamos directo al rebrote porque la masividad con que la gente se ha volcado a los centros comerciales, a los lugares públicos, a trámites diversos, es una cosa realmente estratosférica. ¿Cómo en Rancagua y Machalí, le pregunto al doctor Erazo, qué pronóstico ve él a la luz de estas circunstancias y de que además las decisiones se tomaron muy en el límite de los umbrales de los indicadores necesarios? ¿Qué situación prevé él que pueda ocurrir en esta zona, dadas las condiciones en que precisamente de precariedad en las cifras y de ausencia de Seremi de Salud? No tiene Seremi de Salud, como lo señalé anteriormente, titularidad, o sea, hay una escasa fiscalización sanitaria también. Y en segundo lugar, preguntarle en torno al plebiscito, ¿cómo se puede superar la ecuación del derecho inalienable al voto con la protección ciudadana
para la gente, en este caso, de quienes se convoca a votar. Hay gente que ha planteado el voto postal para aquellos COVID positivos activos, que me gustaría preguntarle cuántos son los COVID positivos activos hoy día. Y el problema que tienen los contactos estrechos de esos COVID positivos es que están en tiempo de cuarentena también. Entonces es el caso más sus contactos estrechos que si les toca en los días del plebiscito guardar cuarentena. ¿Cómo se cautela esta ecuación? Me refiero el derecho a votar versus el derecho a la protección sanitaria, que es un tema muy difícil, yo sé, en otras partes también de poder resolver, pero han habido comicios electorales en otros países del mundo, en Europa y en Asia durante estos meses. Sobre esas dos consultas, presidente, quisiera preguntar al doctor Erazo. Sí, en algunos minutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Respecto a lo que plantea el diputado Juan Luis Castro, la región, digamos, de O'Higgins y esas comunas en particular, ayer lo estuvimos viendo, están siendo analizadas y ese análisis debiera llevar, digamos, a una intervención mucho más estricta justamente de lo que habíamos estado conversando. O sea, cómo evitar los eventuales brotes que puedan surgir ahí al momento de que aparezca un caso. Entonces, el monitoreo, yo creo que esa es una recomendación. Cuando uno levanta una comuna, uno tiene que pasar a una etapa de alerta máxima de sus dispositivos de detección temprana. Eso es fundamental, digamos, porque si no, esto disemina, bueno, ya lo hemos conversado. Entonces, de todas maneras, me llevo el encargo. Yo entiendo que el doctor Arauz está justamente viendo la situación de la novena, también analizando la situación de todo el país, pero en la sexta hay una preocupación respecto a lo que plantea usted, diputado, así que yo me quedo con ese trabajo. Y en relación al tema de plebiscito, yo no sé si está autorizado, por así decirlo, en la legislación chilena esa opción, pero claramente por el tema de la autentificación o la identificación que establece la norma del Estado, digamos, para reconocer que al otro lado está una persona que es la persona que dice ser, digamos. Entonces, ese es el punto, pero yo creo que lo mejor sería no es recomendable que la gente que está con la enfermedad activa vaya a votar. Yo tengo la impresión que las cuarentenas son cuarentenas. Entonces, valga la redundancia, que no tiene mucho sentido a lo mejor, pero si una persona está en cuarentena y nosotros empezamos a flexibilizar las cuarentenas, esto no es una buena cosa para el sistema de salud y la protección de todos los chilenos. Así que igual quedamos también en conversar con... nosotros como consejo no nos hemos involucrado en este tema, me refiero al del plebiscito, porque sabemos que hay otros organismos colegiados en este ámbito, pero si nos consultan tendremos que preparar, ver la evidencia a nivel internacional de los países que han participado en procesos electorales, en escenarios de pandemia. Eso, muchas gracias y un agradecimiento a todos los parlamentarios que han tenido la paciencia para conversar este día acá. Muy bien, muchas gracias, doctor exministro don Álvaro Erazo, por haber comparecido a esta comisión. Nosotros ya estamos llegando a la hora límite, así que habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta. Muchas gracias, doctor.